Hola, muy buenos días. Eh, Buen día a los compañeros aprendices y saludos al instructor Luis Quintero del módulo Instrumentación Industrial. Mucho gusto, mi nombre es Diego Armando Trujillo Lozada, perteneciente al programa Tecnólogo en Diseño e Integración de Automatismos Mecatrónicos con ficha académica 3239112. Para esta ocasión vamos a dialogar y a comentar con respecto a un breve resumen correspondiente a un plan de mejoramiento sobre el tema sensor y transductor. Como una introducción a estos dos conceptos de sensor y transductor, ¿qué podemos decir al respecto? Podemos decir que los sensores y los transductores son aquellos dispositivos capaces de adquirir información del mundo exterior y generalmente se clasifican según el tipo de magnitud física que midan. Es decir, por ejemplo, un micrófono es un sensor de sonido, un termopar es un sensor de temperatura, un fotodiodo es un sensor óptico y un medidor de presión es un sensor de presión. ¿Qué son las magnitudes físicas? Pues las magnitudes físicas son todas aquellas propiedades de un fenómeno o un cuerpo que pueden medirse y por lo tanto expresarse cuantitativamente mediante un número. Ahora, los sensores y los transductores, después de detectar los valores de una magnitud física, transforman sus variaciones en señales eléctricas. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre sensores y transductores? Los sensores se dividen o se clasifican en sensores activos. ¿Qué son los sensores activos? Son aquellos dispositivos capaces de transformar una magnitud física directamente en una señal eléctrica, sin necesidad de una fuente de alimentación externa. También existen los sensores pasivos. ¿Y qué es un sensor pasivo? Es un dispositivo que no produce una señal eléctrica inmediatamente utilizable. Es decir, estos necesitan complementarse con un circuito alimentado que genera la señal eléctrica correcta. Ahora, ¿qué es un transductor? El transductor es el dispositivo resultante o combinado entre el sensor pasivo y el circuito o electrónica alimentada. Ahora, las señales emitidas se transmiten hacia un controlador que lee e interpreta las señales eléctricas estándar. Ahora, ¿qué es una señal eléctrica estándar? Es aquella señal que suele ser comúnmente un rango de tensión, típicamente entre 0 a 5 voltios o de 0 a 10 voltios. O también es una señal de un rango de corriente, típicamente entre 4 a 20 miliamperios. Ahora vamos a hablar vamos a conversar sobre cuáles son los diversos parámetros que pueden tener los sensores y los transductores. Un primer parámetro tiene que ver con la característica del transductor. ¿Esto en qué consiste? Consiste en que los sensores y los transductores comúnmente presentan una señal de entrada y una señal de salida, donde la señal de salida varía en función de la señal de entrada.
y juntas señales están relacionadas mediante una función matemática llamada función de transferencia del transductor, o que también se llama como característica del transductor. La función de transferencia del transductor o característica del transductor puede ser de tipo lineal, cuadrática, cúbica, exponencial o logarítmica. Comúnmente los transductores más utilizados poseen una característica lineal o se operan en el intervalo donde la característica debe aproximarse lo más linealmente posible. Un segundo parámetro trata sobre la linealidad del transductor. ¿En qué consiste esta linealidad? Es aquel parámetro que mide el error de no linealidad de la característica del sensor. Un tercer parámetro trata sobre el campo de medida o rango de funcionamiento del transductor. ¿Y en qué consiste? Consiste en que es aquel parámetro que indica el intervalo de valores de entrada en que el sensor o el transductor pueden operar sin riesgo de dañarse. Un cuarto parámetro se trata sobre el valor superior o el límite superior absoluto del campo de medida, que también define la capacidad máxima del transductor, mientras que el valor mínimo o el límite inferior define la resolución. Es decir, un buen sensor o transductor presenta una baja resolución que puede detectar señales de bajo valor y una alta capacidad, de modo que tiene un campo de medida muy amplio. Ahora, un quinto parámetro entre los sensores y los transductores se refiere a la sensibilidad del transductor. ¿Y en qué consiste la sensibilidad? La sensibilidad se define como la relación entre la variación de la magnitud de salida y la variación de la magnitud de entrada que la haya causado. Es decir, cuando el dispositivo resultara ser muy sensible, cuando con una misma variación de la magnitud de entrada, la variación de la magnitud de salida sea muy alta. Un sexto parámetro trata sobre la velocidad de respuesta del transductor, que no es más que el tiempo que tarda el transductor en convertir la variación de la magnitud de entrada en la señal de salida. También es importante notar que cuanto más pequeño sea un sensor, más rápido tendrá que ser su respuesta. Pasamos a hablar sobre algunos ejemplos prácticos de funcionamiento de los sensores y los transductores en el campo de la instrumentación industrial. Como primer ejemplo tenemos la tubería en la cual se quiere controlar la presión que comúnmente oscila entre 50 a 150 psi o libra cuadrada, que aproximadamente en el sistema internacional oscila entre 345 a 1035 kilopascales. En este contexto, el transductor detecta la presión de la tubería mediante el sensor, que para este caso es un diafragma, y el diafragma envía una señal electrónica analógica de pocos milivoltios hacia el transductor. Como segundo ejemplo tenemos los componentes principales de un teléfono celular smartphone, que contribuye al proceso de transferencia de una llamada. Es decir, que cuando se inicia una conversación telefónica, la voz de cada persona es grabada por el micrófono, y el micrófono es el transductor capaz de convertir las ondas de presión sonora en señales eléctricas. Y una vez convertida la onda de voz en una señal eléctrica, esta señal es procesada por un sistema microelectromecánico que la interpreta por medio de un código binario compuesto por ceros y unos, digitalizándose la señal, y de esta manera la voz puede almacenarse fácilmente y eventualmente enviarse a través de la antena.
Un tercer ejemplo es el termopar. El termopar, como transductor de temperatura, se compone de una sonda compuesta por dos cables de metales diferentes, donde un extremo llamado unión caliente se coloca en el ambiente que se desee medir, mientras que el otro extremo llamado unión fría se conecta directamente al instrumento de medición, de tal manera que la diferencia de temperatura entre la unión caliente y la unión fría genera un movimiento de electrones hacia la parte más fría, creándose así una diferencia potencial con un voltaje específico a partir del cual el instrumento de medición puede interpretar la temperatura. Y finalmente, para poder interpretar las señales de los sensores y los transductores, siempre será necesario la utilización de un controlador lógico programable PLC. Y bueno, eso ha sido todo por esta transmisión. Eh, en- con respecto a el tema de los sensores y los transductores. Eh, espero que haya quedado un poco claro y agradezco su atención prestada eh, para esta transmisión. Me despido. Muy buena tarde para todos.